Vamos a orar un momento. Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú eres nuestro Dios, has sido nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y sabemos, tenemos la certeza de que hoy tú sigues siendo Dios, que nada, absolutamente nada pasa si no está dentro de tus planes y que tú lo permitas. Hoy descansamos en ti, descansamos sabiendo que tú eres Dios. Señor, que estamos bajo tu mano, bajo tu cuidado, Señor, que todo el mundo un día tendrá que rendirte cuentas a ti y que hoy nosotros tenemos el placer de disfrutar de tu amor, Señor, de los beneficios de ser tus hijos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que usted, si tiene ya su Biblia allí, pueda buscar en esta noche los textos bíblicos. Si tiene un cuadernito también es súper útil para eso de la memoria. A mí me toca así porque suelo olvidar las cosas muy rápido, entonces eso es una ayuda para la memoria, el escribir. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 11. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? Esa fue la pregunta que hace algún tiempo les planteé para responder sobre el libro de Éxodo, que he estado estudiando con ustedes por mucho tiempo, no sé si recuerdan, pero que realmente a mí me ha nutrido mucho el estudio de este libro y conocer quién es Dios, ¿cierto? Creo que si ustedes en todo este tiempo tienen en su mente que el libro de Éxodo responde a la pregunta ¿quién es Dios?, ya es algo que hemos ganado entre todos. ¿Por qué obedecer a Dios? Esa es la pregunta que responden las 10 plagas. El propósito de las 10 plagas es que Egipto pueda conocer a Dios y así lo obedezcan, que el faraón pueda conocer quién es Dios, que los israelitas puedan conocer quién es Dios y quién es el Dios que los va a sacar allí. Las 10 plagas son un acto de revelación de quién es nuestro amado Señor. Y mencionaba que las 10 plagas mencionan 4 razones fundamentales por las que nosotros debemos obedecer a Dios. 2 las mencionaba, ya no recuerdo hace cuánto, pero una es el Señor es el único Dios. Y hablábamos que el pueblo de Faraón y el mismo Faraón era considerado un Dios. Pero ese Dios definitivamente es una parodia comparado con nuestro único y real Dios. También veíamos que el Señor es el único creador, solo hay alguien que creó todo lo que existe. Por eso, ese que hizo todo lo que podemos nosotros ver, es el que puede disponer cuando esas cosas actúan, hagan o dejen de hacer. Él es el único creador y las 10 plagas nos dejan claro que Él decide cuándo empieza algo y cuándo termina algo. No sé si ustedes recuerdan, y la vez pasada les decía, si ustedes pueden leer Éxodo 7 al capítulo 11, que es el que hoy terminamos, lean, allí se encuentran todas las 10 plagas y realmente en todas ellas reflexionen en eso. Él es el único Dios. Él es el Dios entre todos los dioses y Él es el Dios de la creación, y le pueden añadir los 2 puntos que vamos a ver hoy. Entonces las 10 plagas, recordemos así rápidamente, es que el río se convierte en sangre, las plagas de las ranas, de los piojos, de las moscas, del ganado, las llagas o las úlceras, el granizo con el fuego, las langostas, la oscuridad y la última, que es la muerte de los primogénitos, que es el texto que vamos a leer en este momento. Entonces, Éxodo capítulo 11, por favor. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí, os dejará ir de aquí, y os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y que cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés:
Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Versículo 6. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón, y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. ¿Por qué obedecer a Dios? Hoy, como ya les mencioné, vamos a mirar otros dos aspectos. El primero de ellos: el Señor es el único juez. El versículo 1 del capítulo 11 que acabamos de leer, el Señor dice: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Lo mejor se deja para lo último, y esto se cumple con la última plaga. Dios cierra aquí, nosotros podríamos decir como con broche de oro, una plaga que deja sin aliento a todo el pueblo de Egipto. Para esta plaga que el Señor va a enviar, le dice al pueblo de Israel que haga unos preparativos. Y es curioso que antes de ello le da unas instrucciones directas al pueblo de Israel. En el versículo 2 dice que pidan a sus vecinos alhajas de plata y oro, toda la riqueza que ellos podían tener, que se las dieran a los israelitas que iban a salir. Ellos iban para una fiesta y necesitaban preparativos para esa fiesta. Y para toda fiesta creo que se hacen algunos preparativos. Aún no había llegado el juicio. Se había anunciado que iba a llegar el último juicio de Dios, y que iba a ser mucho más grande que las otras plagas. Y el Señor le dijo: bueno, antes de que llegue el gran juicio, tienen que hacer una serie de preparativos. Una directriz para que llegara el último día. Después de este anuncio, que el Señor les dice que hagan este preparativo, nos da a entender que va a ser muy fuerte, que lo que viene, que la última plaga que viene va a ser muy grande, porque el juicio del Señor había llegado definitivamente después de 9 plagas. Esta iba a ser la más fuerte, y con la que definitivamente Faraón iba a decir: mejor váyanse, los queremos lejos. El versículo 6 describe un poco de cómo iba a ser este juicio. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. A mí me llamó la atención porque era un clamor que nunca hubo en esa tierra, pero si recordamos, Éxodo empieza diciendo que el pueblo de Israel clamaba muy fuerte porque estaba siendo esclavo. Entonces nos da como ese contraste de decir: bueno, así como ustedes esclavizaron a mi pueblo y ellos gemían y clamaban, sufrían, el juicio que va a venir va a ser mucho más grande que ese, porque nunca se ha visto en la tierra de Egipto. Y creo que con esto uno puede decir: toca como prepararse, porque lo que se viene es realmente fuerte. Una serie de advertencias, y las plagas son eso, advertencias de que va a haber un juicio que iba a dejar a todos boquiabiertos. ¿Recuerdan
el pueblo de Egipto en las fiestas esperaba que el Dios de ellos pasara por medio del pueblo. Y allí también el versículo 4 nos dice que el Dios de Israel va a pasar por todo el pueblo de Egipto. Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. No iban a pasar los dioses que tenía el pueblo o el faraón, ellos no eran. Iba a pasar el Dios de los hebreos, pero haciendo o teniendo un juicio cual nunca antes había tenido. Y este juicio en el versículo 5 nos dice de qué se trata. Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, desde el que quizás iba a reemplazar a Faraón, el próximo rey que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. La sierva, o quizás se cree que es el último como estrato que había en Egipto, y eran las personas que se dedicaban a moler, pero no era como lo hacen ahora normalmente, sino que ponían dos piedras, una grande abajo y la otra más chiquita, y eso era el trabajo que ellos hacían. Y dices todos, desde el que futuro rey hasta el que va a ser el más humilde, todos van a morir. Y todo primogénito de las bestias también, los animales también iban a morir. El primogénito, el primero en ser dado a luz. Primogénito indica también superioridad de tamaño, rango, fortaleza. Entre los antiguos hebreos implicaba, el ser el primogénito implicaba ciertos privilegios, cierta importancia. Esos privilegios especiales iban desde recibir más parte de la herencia. El primogénito tenía derecho a más herencia de los papás, también a ciertas responsabilidades a nivel espirituales o de liderazgo en la familia. Entonces, al morir todo primogénito implicaba que iba a haber un cierto desbalance o desnivel en la sociedad, porque los primogénitos tenían un papel muy importante, empezando por el hijo de Faraón, porque iba a ser el rey. Allí todo le iba a cambiar. Esto era un golpe contra la persona, la realeza y aún la misma divinidad de Faraón, porque se creía, o el mismo Faraón creía que él era un dios. Entonces esto era una plaga que iba a afectar a todos, que por la terquedad del Faraón iba a afectar a todos. Menciona también que iba a ser una excepción contra el pueblo de Israel, que no iba a pasar esto. Y es curioso que menciona: ni un perro les ladrará. Los perros no eran como normalmente nosotros tenemos en las casas, que son las mascotas consentidas. No, eran como la comparación, como si para nosotros, como lo son las ratas, así en ese mismo nivel. Eran despreciables, eran afuera, eran fuera pues del cuidado que hoy se les da. Pero al decir que el pueblo de Israel, cuando iba a salir, ni un perro les ladraría, que la calma, iba a haber una calma fuera de lo común, pues estos animales, y nosotros también tenemos seguridad de eso, se alteran con mucha facilidad. Entonces aquí también hay otro contraste muy grande, lo que implica gran tragedia, muerte y dolor para unos. Pues el pueblo del Faraón es una dulce calma para otros, para el pueblo de Israel. Y creo que el juicio eso significa: tragedia, muerte, dolor, sufrimiento para unos y una calma fuera de lo común para otros, pero todo depende del lado de donde estemos. El Señor es el juez. Él lo está diciendo con todas las plagas, lo ha dicho, pero con esta está recalcando aún más: Él es el juez, Él es el que tiene el control y que un día va a llevarnos a un juicio ante Él. El segundo aspecto: el Señor es asombrosamente misericordioso. El versículo 7 dice:
Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace distinción entre los pueblos, entre los egipcios y los israelitas. Esta distinción, como lo mencionaba la vez pasada, se hace en algunos pasajes, o algunas plagas eran específicas para los dos pueblos, egipcios e israelitas, pero solamente, por ejemplo, solamente para los egipcios. Y el Señor dice: voy a guardar y a cuidar mi pueblo, donde está mi pueblo, para que vean que yo soy el Dios de ellos. La plaga número 5, 7, 9 y la plaga 10 es exclusivamente para los egipcios, que no tienen, los israelitas están protegidos. ¿Pero por qué? ¿Qué hacía diferente a los egipcios? ¿Será que sus deseos eran más puros o sus esfuerzos más justos? Perdón, a los israelitas. ¿Será que, por qué? Eran más justos, más puros los israelitas. Lo que sabemos es que el Señor los adoptó como sus hijos. Mirando un poquito más atrás, en el capítulo 4 de Éxodo, el versículo 22 y 23 dice: entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Una advertencia de lo que iba a venir desde el versículo 4. Israel era hijo de Dios, el primogénito de Dios. También vemos aquí otro contraste. Se le advirtió a Faraón que dejara ir el primogénito de Dios. Él no hizo, entonces Dios iba a matar a los primogénitos de la tierra de Egipto. También, y que he mencionado en varias ocasiones, Deuteronomio 7 y 8 menciona como por qué, cuál es la razón por la que el Señor escogió al pueblo de Israel. Dice: el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. El Señor en este texto no está diciendo que los ama por ser más grandes o mejores que otros. Como parafraseando un poco de como dijo un autor, lo que el texto está diciendo es: yo los amo a ustedes porque yo los amo. El Señor los ama porque Él decidió amarlos. No hay otra explicación por la cual Él haya escogido al pueblo de Israel, sino porque Él los escogió, Él los amó. Versículo 10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Allí, si podemos colocar el cuadrito para que salga en sus pantallas y se fijen un poquito en el corazón, cómo estaba el corazón de Faraón. Creo que aquí puse de Israel, pero es de Faraón. Entonces, lo menciono, que qué pasó con él en la plaga cuando el río se convierte en sangre. La Biblia dice que se endureció el corazón de Faraón. En las ranas dice que Faraón lo endureció. En los piojos dice estaba endurecido. En la plaga de las moscas, en la plaga número 4 dice que Faraón lo endureció. En la 5 dice que Faraón no cedía. En la 6 es la primera plaga que dice que el Señor lo endureció. En la 7 dice que Faraón lo endureció. En la 8, 9 y 10 dice que fue el mismo Señor quien endureció el corazón. Y quiero que miren que desde la plaga 6, la plaga 8, la plaga 9 y la 10 es donde describe que fue el mismo Señor quien endureció el corazón de Faraón. Porque es un punto que quizás uno cuando lee las plagas y bueno, ¿quién endureció el corazón de Faraón? Esas preguntas nos han surgido.
Y si uno analiza un poquito a Faraón, creo que existe como un tipo de locura en sus acciones. Egipto estaba siendo azotado calamidad tras calamidad y él no se rinde. Y él seguía en lo mismo, en que sí, lo voy a como a pensar, pero después no. Y cuando venía otra vez la plaga, sí, y después otra vez no. El sufrimiento lo estaba viviendo es el pueblo por las decisiones de este rey. ¿Y por qué no cedía Faraón? Porque su orgullo estaba en juego. Lo que estaba allí era que Faraón no quería obedecer a Dios porque no sabía quién era Dios. No obedecía a los dioses que él servía. ¿Cómo iba a servir al Dios de un pueblo ajeno a él? La vida de Faraón es un caso de estudio sobre el engaño del pecado en la vida del ser humano. Es como si nosotros pensáramos en un accidente de un auto que va en cámara lenta, la historia de Faraón, que nos permite cómo se va desarrollando esa tragedia. Historia tras historia nos va permitiendo ver cómo se va desarrollando esta tragedia. Creo que nosotros somos atrapados frecuentemente por la locura del pecado. Hebreos 3:13 dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado va endureciendo el corazón, va endureciendo aún la razón, la capacidad que tenemos para razonar se va perdiendo cuando estamos en pecados. Y encontramos excusas para nuestros deseos pecaminosos y orgullosos. Podemos dar las razones que nosotros queremos para seguir en lo mismo, porque es algo que va uniéndose como una bola de nieve, va haciéndose más grande cada día y entre más se esté allí, más se adentra en el pecado, en lugar de aceptar cuán terrible es el error en el que estamos y alejarnos de él. Por naturaleza seguimos profundizando más y más. Eso fue lo que hizo Faraón. El corazón de Faraón, al principio de decir no, se fue endureciendo cada vez más. No solo Faraón, en la Biblia nos presenta este caso, también David es un ejemplo de ello. Primero vio a Betsabé, después ustedes saben, él tuvo relaciones sexuales con ella y después mandó a matar a su esposo. Una serie de pecados o un pecado produce más pecados para tratar de tapar o porque simplemente casi es imposible retroceder, solo con la ayuda del Señor. Romanos capítulo 1, que nos explica un poco cómo es esto del pecado en nosotros. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hasta aquí nos ha dicho, hay algo que habla del Señor, que no hay excusa para ningún ser humano, y es la creación. La creación es una de las formas que el Señor habla de que tiene o que hay un Dios, y que definitivamente debe llevar a los seres humanos a pensar que hay un Dios. Entonces aquí nos dice, no hay excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es lo que se produce en el corazón de la mayoría de los seres humanos. Razonamientos que van entenebreciendo nuestros corazones, que van acabando aún con la misma razón. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
Pero ya vemos que los mismos seres humanos decidieron no honrar a Dios y hacer dioses con lo que el Dios verdadero creó. Y dice, Dios los dejó, Dios los entregó, que fueran tras sus deseos pecaminosos. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Versículo 26 otra vez nos dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esta es como un breve panorama de lo que pasa en la vida del ser humano. Decide rechazar a Dios, decide irse tras los razonamientos, tras otras cosas, que el corazón poco a poco se va volviendo necio, se va no aceptando la verdad. Lo vemos en la vida de Faraón. Él endureció su corazón en muchas ocasiones, tras muchas plagas, y ya al final nos dice, fue el mismo Dios quien los entregó, los dejó que siguieran creyendo o que siguieran en los mismos planes en que ellos habían determinado estar. Quiero que pensemos un momentico en cómo estamos nosotros frente a estos dos puntos que nos mencionan y que podemos aprender de la razón por la cual nosotros debemos obedecer a Dios. Una es, Él es juez. Si hoy nos dijeran que mañana es el juicio de Dios, es decir, que nos presentaremos delante de Dios, el Dios santo, 3 veces santo, ¿qué preparativos tendrías que hacer? Quizás hay pecados por dejar o relaciones que arreglar. No es un juicio cualquiera. Es uno como no ha habido jamás en la tierra, el definitivo, el que implica la eternidad tuya y la eternidad quizás de tu familia. El juicio que implicará gran lamento y tristeza como nunca se ha visto en la faz de la tierra. Pero para los hijos de Dios implicará calma fuera de lo común. Todo depende del lado en que estés. Si haces parte de su pueblo, disfrutarás y te alegrarás, porque al fin habrá gozo eterno, felicidad. Pero si eres su enemigo, es decir, estamos más por el lado de Faraón, que nos negamos a obedecerle, ahí sí hay que preocuparnos porque habrá gran lamento. Segundo, carta de Corintios, capítulo 2, versículo 6 dice, porque Él dice, en el momento específico te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios, hoy es el día de salvación. Hoy el Señor nos está invitando a no esperar a que en el juicio tengamos que enfrentarnos o estar al lado de cómo estuvo Faraón, sino que podamos estar y ser parte de su pueblo, lo que implica esa calma fuera de lo común que todo el mundo la está buscando, pero que la está buscando en el lugar incorrecto. ¿Qué preparativos tendrías que hacer? Hoy es el día de salvación, hoy es el día donde nosotros debemos hacer preparativos para el juicio del Señor. Y creo que todo lo que está pasando en el mundo es un anuncio de que hay un juicio, que el Señor está preparando tanto a sus hijos como a los no para un juicio. Pero que hoy es el día que nosotros podemos venir delante de Él a suplicar su ayuda. El segundo aspecto que quiero que pensemos es disfrutemos de la misericordia del Señor. Por su gracia, solo por lo que Él hizo, porque nos ha permitido ser llamados sus hijos, hijos amados, hijos cuidados por el mejor Padre. No estamos solos.
Él es nuestro Padre y nuestras batallas son las suyas. Así como cuando el pueblo iba a la guerra, el Señor decía, es que ustedes no son los que están luchando, pueblo de Israel. Era el Señor el que iba a luchar por ellos. Nuestras oraciones hoy están siendo escuchadas por el Señor que es asombrosamente misericordioso y que hoy nos permite ser parte de su pueblo. Pero si hemos sentido quizás que algo ha cambiado, que el pecado ha ido endureciendo nuestros corazones poco a poco, hoy también es el día de salvación para los hijos pródigos, para aquellos hijos que necesitan volver al Padre y decir, quiero encontrarme contigo, quiero volver a ese primer amor, quiero que tú seas otra vez mi prioridad. Si sentimos que algo falta en la relación con Dios, que sí estamos ahí, que vemos los cultos, que leemos la Biblia, pero que algo falta, hoy también es el día para volver al redil. Que la relación no es la misma, quizás estamos sintiendo y no sabemos el por qué. O que hay algo que nos cuesta dejarlo, un pecado que cuesta dejarlo y con el que hemos estado luchando quizás. Hoy es el día. Hoy es el día para aquellos que no le han conocido y también para los hijos volver a Él. Todos necesitamos prepararnos para el juicio del Señor, pero los preparativos son diferentes. Podemos unirnos al clamor que hizo David en el Salmo 51, por favor, busquémoslo rápidamente. Salmo 51. Como cuando sentimos que algo nos falta y no sabemos qué es, como cuando sabemos qué es, también podemos decirle y tomar prestadas las palabras de David para clamarle al Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Después, el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 12, devuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. Pidámosle al Señor que el gozo de la salvación, el gozo de pertenecer a su pueblo, a su familia, siempre esté allí. Que si nos falta algo, que no sea el gozo de pertenecer y de ser hijos de Dios, porque lo que implica que el juicio va a ser diferente, que el juicio para nosotros será una calma fuera de lo común, aunque para las otras personas va a implicar dolor. Hoy tenemos el llamado de volver a nuestro Padre. Nuestro lugar es allí, solo y exclusivamente porque un hijo primogénito murió, un hijo santo, sin mancha alguna, porque el hijo primogénito que nos hizo libres a nosotros, solo por él, hoy nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios y podemos ser libres de ese juicio, solo porque Dios entregó a su primogénito también. No solo los primogénitos de Egipto murieron, también murió el que no tenía que morir, el que no era culpable de nada, Jesús. Murió por cada uno de nosotros. No solo nos hizo libres de la esclavitud física, una más terrible, de la esclavitud del alma y del pecado. Hoy podemos gozarnos en Él, agradecerle porque su amor nos ha hecho libres. También suplicarle que nos ayude a volver a Él, a volver a recrearnos en Él, que nuestro ser, que la alegría solamente esté en Él.
El llamado a la obediencia es diario y definitivo. Todos los días, como hijos de Dios, estamos llamados a obedecerle porque Él es el único Dios, porque Él es el único creador, porque Él es el único juez y porque su amor es inmensamente asombroso. Su misericordia no podemos nosotros calcularla. Oremos. Gracias por Cristo. Gracias por el Hijo primogénito que tenía que morir por nosotros. Porque Él no era culpable, pero que hoy nos ha hecho libres. Porque por Él hoy nos podemos acercar a Dios. Porque por Él hoy tenemos la seguridad de que el juicio no caerá sobre los hijos de Dios. Y que quizás hoy estemos sufriendo, padeciendo, clamando, pero un día vamos a disfrutar de esa calma fuera de lo común porque estaremos ante y con Dios. Gracias por Cristo, gracias por su sangre, gracias por su amor. Gracias porque hoy nos podemos gozar en lo que Él hizo. Señor, y también nos presentamos delante de ti y pedirte que nos perdones. Te fallamos tanto todos los días. Ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones todos los días se puedan derramar delante de ti y reconocer cuánto te necesitamos. Que no nos acostumbremos a ser hijos. Que no nos acostumbremos a disfrutar de tus placeres, de los privilegios de ser tus hijos, sino que podamos estar seguros allí, Señor, disfrutando de tu presencia. Que podamos hacer preparativos todos los días. Que siempre estemos esperando tu juicio, tu venida. Ayúdanos a no descansar, a no relajarnos en medio de este tiempo creyendo que todo está listo. No, Señor, ayúdanos a prepararnos, a ser diligentes, a cuidar nuestras almas, a cuidar nuestra salvación, Señor. Y si nosotros depende que otras personas puedan conocer de ti, que también podamos hablar de ti con total certeza a nuestra familia y amigos. Porque grande clamor habrá, Señor, y nosotros no queremos que nuestra familia esté allí, nuestros seres queridos. Gracias por tu inmenso amor y gracias, Señor, porque a través de las plagas tú nos has hablado y creo que a través de lo que estamos viviendo en este momento como mundo, tú nos estás hablando y nos dices lo mismo. Tú eres el único Dios, tú eres el único creador, tú eres el único juez y tú eres el único que tiene una misericordia que nos asombra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.